Hola de nuevo. Pues muchas gracias de nuevo, Conchita, que sigue por aquí. Le están haciendo preguntas y saludando, así que todos los que queráis, aprovechad. Bueno, hemos visto lo que nos depara la inteligencia artificial, una pequeña parte, porque realmente no sabemos todo lo que vamos a poder hacer con ella, pero sí que empezamos a vislumbrar las capacidades que tiene de cambiarnos, de cambiar el ámbito de la ciberseguridad, desde luego, y prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a continuar con la segunda ponencia de la mañana y es el momento de adentrarnos en otro de los temas clave que desde luego teníamos que hablar en este Cyberwall. Ayer ya empezamos a hablar sobre ello. Uno de nuestros ponentes, Francisco de CaixaBank, estaba hablando de cómo cada vez es más importante la resiliencia en las empresas, en las instituciones, también nuestra propia resiliencia como usuarios, ¿no? Aunque se ha estado hablando bastante de ello en los últimos años, ha sido un tema que podríamos decir que estaba de moda, de tendencia, todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido, porque es cada vez más importante poder estar preparados, entrenados para tener una respuesta eficiente si ocurre algo que sabemos que prácticamente en el 100% de los casos va a ocurrir. Así que vamos a conocer de la mano de MasOrange qué estrategias, qué desafíos podemos llevar a cabo, qué estrategias podemos hacer para estar preparados en este sentido y sobre todo y especialmente en entornos complejos o muy complejos como son los que maneja José Antonio Vázquez de MasOrange. José Antonio, bienvenido a este Cyberwall, que además repite tercer año, estábamos hablando antes, ¿verdad? Le damos un aplauso, por favor, a José Antonio. Gracias, Mónica. Pues bienvenido a la que es tu casa. Voy a dejar el agua por aquí. Buenos días a todos. Gracias a la organización de Cyberwall por confiar en MasOrange un año más. Y gracias también a la Escuela Nacional de Policía, a la División de Formación y Perfeccionamiento y a la Policía Nacional en general. Quiero empezar mi intervención mandando un abrazo muy fuerte a la familia y los compañeros de Antonio, su inspector de Grupo de Noche de Málaga, que esta noche ha fallecido en acto de servicio. Mi primer recuerdo es para Antonio y los compañeros de la Comisaría de la Policía Nacional de Málaga. Para mí es siempre emocionante entrar en este auditorio. Un 5 de septiembre de hace ya muchos años, desgraciadamente, pisé por primera vez esta escuela, junto con 99 compañeros más de esa promoción de escala ejecutiva. Y lo primero que hicieron fue sentarnos en esos asientos y contarnos, el que entonces era el director de la Escuela Nacional de Policía, contarnos una cosa que jamás he olvidado, que nuestras vidas iban a cambiar en ese momento, y tanto que cambió. Por lo tanto, después, en mi carrera como Policía Nacional, como inspector jefe y como comisario, he estado en muchos foros, en muchos auditorios, también como director de seguridad de Orange primero y de MasOrange después. Pero, desde luego, el sentimiento que yo particularmente siento cuando subo aquí o cuando me siento ahí es distinto a cualquier otro. Y sin duda, aquí el 5 de septiembre cambió para siempre mi vida. Vamos a hacer una intervención lo más práctica posible. No quiero llenar de teoría la intervención de MasOrange. Quiero que sea algo dinámico. A mí no me importa que me interrumpáis durante la intervención. Si yo veo una mano alzada o si alguien no se da cuenta, si yo no me doy cuenta de que alguien ha levantado una mano, por favor que me dé una voz. A mí no me importa que me interrumpáis y si no, al final. Vamos a hacer una intervención muy práctica. Cuando estuvimos preparando esta sesión, teníamos que ser totalmente permeables a lo que nos había ocurrido en los últimos años en el sector privado. La ciberseguridad, y esto fue el lema del Cyberwall hace dos ediciones, la ciberseguridad es una parte más de la seguridad, pero la seguridad es un ente mucho más global. Y los últimos acontecimientos nos han dado en la cara un golpe de realidad en el que tenemos que estar preparados para ser resilientes, para tener esa flexibilidad
y esa solidez que nos haga salir de situaciones críticas. Y no siempre, aunque también será uno de los ejemplos que traigo aquí, porque para eso estamos en el Cyberworld, no siempre los acontecimientos que nos dan un golpe de realidad son acontecimientos ciber. También los hay muy de otra naturaleza, por así decirlo. Bueno, esto es el directo. Ahora. Este es el índice que os traigo a contar. Vamos a ver un poco el contexto de la compañía, especialmente en el último año, en el que, si no lo sabéis, yo os lo cuento, nos hemos fusionado MásMóvil y Orange y hemos formado un conglomerado, una empresa que no deja de ser un conglomerado de pequeñas empresas llamado MásOrange. Y luego vamos a contar experiencias de resiliencia que hemos vivido en el pasado reciente. La Dana, seguramente aquí alguno de vosotros estaría allí como voluntario o quizás desempeñando labores profesionales. El cero energético, que os voy a contar del famoso apagón. Un ejemplo más de andar por casa, un incendio que tuvimos en un CPD de una infraestructura crítica. Y luego terminamos con un incidente de ciberseguridad. El incidente de ciberseguridad que desde las grandes compañías, el modelo de incidente de ciberseguridad que desde las grandes compañías más sufrimos en la actualidad, que es un incidente de ciberseguridad en nuestra cadena de suministro. Y luego, pues, obviamente, terminaremos con unas conclusiones. Bueno, este es el contexto en el que el Departamento de Seguridad de MásOrange tiene que lidiar en su día a día. Estamos hablando de 39 millones de líneas en total, un despliegue de 5G del 90% del territorio nacional. Esto es un súper éxito de nuestros compañeros de red. 30 millones de hogares con fibra, 500 millones de clientes de grandes cuentas, de empresas de mayor o menor tamaño. 28.200.000 clientes totales y luego el gran caballo bueno, iba a decir caballo de Troya, pero el gran hándicap, ¿no? 15 marcas. Venimos de una situación, yo empecé como director de seguridad de Orange, cuando nos fusionamos fui confirmado, pero inicialmente cuando yo llego a este mundo solo había tres empresas, Orange, Yastel y Simio. Y en la actualidad, fijaos, en la actualidad es un conglomerado de 15 marcas, cada una con su propio entorno, cada una con su propia idiosincrasia, porque evidentemente están destinadas a un tipo de cliente muy distinto. Y esto nos hace, en este momento, tener la responsabilidad de... ¿Tú tienes centros problemas con esto? De ser el número uno, la empresa de telecomunicaciones número uno en clientes en toda España. Y eso no es poca cosa. Nos vamos a... Voy a dejar esto, voy a pasar los mejores del ordenador. Entonces, estamos en un cambio de paradigma. Ya siempre se habla de seguridad, pero ya tenemos que incluir dentro de nuestros sistemas de seguridad, tenemos que incluir la gestión de crisis, la resiliencia. Nos hemos dado cuenta en los últimos tiempos, todo el sector privado, pero también el público, cómo es de importante tener un buen sistema de gestión de crisis, ser resilientes y hacerlo de forma rápida. Pasamos de un paradigma en el que el enfoque de seguridad era más preventivo, protector, ¿vale? Y ahora tenemos que añadir un enfoque al anterior, que por supuesto no vamos a renunciar a él, un enfoque adaptativo y recuperativo. Nuestro objetivo anteriormente, cuando solo existía seguridad y no era tan importante a ojos de los departamentos de seguridad, la resiliencia, es evitar que ocurran accidentes, la prevención, pero ahora hay que añadir ser ágiles, tener una recuperación rápida, lo que se llama en el ámbito empresarial una continuidad de negocio. Lo más importante es el negocio y la resiliencia ayuda a que el negocio continúe funcionando.
la mentalidad antes era defensiva y ahora los departamentos de seguridad, las áreas de gestión de crisis deben ser flexibles y deben tener un componente altísimo de aprendizaje. Aquí no hay que coger el orgullo, dejarlo aparte, guardarlo bien y ser capaces de que con cada crisis aprendamos a hacerlo mejor para que en la siguiente podamos ser mucho más eficaces. Con la seguridad minimizamos el riesgo y con la resiliencia lo que hacemos es tener un impacto minimizado y una recuperación ágil, insisto. Dos ejemplos. En el caso de seguridad sería un SAI, es un sistema de alimentación ininterrumpida, unas baterías, un grupo electrógeno. Y en la parte de resiliencia sería un plan de recuperación de crisis, evidentemente, adaptado a cada crisis, pero un plan de recuperación en todo caso. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos? Bueno, pues por un lado, el entorno es tremendamente complejo. El entorno tecnológico es tremendamente complejo, donde existe una dependencia digital que nosotros, todos como usuarios, lo hemos sufrido. En el apagón, quien no tenía placas en casa o quien no estaba en un centro de trabajo con un grupo electrógeno o quien no tenía una radio tradicional, estaba incomunicado. La dependencia digital es absoluta. Ese entorno está ahí y tenemos que adaptarnos a él. Tenemos, como se ha demostrado y ya nadie puede negarlo, un cambio climático evidente. Quien no quiera verlo, podemos discutir las teorías, podemos rebatir lo que nos dicen los científicos, que son los que más saben de esto, pero parece evidente que hay cambio climático y que no estamos exentos de sufrir eventos extremos. Nadie podía pensar que podíamos sufrir un apagón generalizado en España y lo hemos sufrido. Por lo tanto, cualquier escenario es posible y ya estamos curados de espanto. Ya no voy a insistir en que es posible una pandemia mundial o una guerra a 2 horas de avión de Madrid, ni un apagón. En fin, cualquier cosa que llegue a nuestra imaginación puede ocurrir y tenemos que estar preparados. Las ciberamenazas evolucionan. Lo mencionaré como oportunidad, pero también la inteligencia artificial, la computación cuántica, que se habla, yo bajo mi punto de vista, muy poco de ella, y que también va a significar una ruptura del paradigma de seguridad, porque va a romper todos los sistemas, todos los logs que ahora nos hacen estar seguros con nuestras claves. Con esa computación cuántica todo va a cambiar. Eso es un entorno que favorecerá la evolución de las ciberamenazas que hoy conocemos, que ya de por sí son peligrosas y son bastante graves. Pero bueno, también tenemos oportunidades. Tenemos la IA. El año pasado en el Cyber World fue el tema de moda y este año pues, también lo está haciendo. Ya forma parte. En un año, imaginaos lo que suponía la inteligencia artificial el año pasado, cuando los que estabais aquí sentados también durante el Cyber World, y lo que supone hoy en día. Ya nosotros, por ejemplo, lo tenemos integrado en nuestros procesos, por supuesto de forma bastante lenta, ¿no? Tenemos que ir también evaluando riesgos, pero ya forma parte de nuestros procesos, en nuestro día a día como compañía, pero también en los procesos de seguridad. Por lo tanto, eso está ahí. ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, pues en primer lugar, el primer ejemplo que traigo es la DANA. Esto creo que es PyPorta. Imaginaos, en aquella tarde, cómo empezaron a circular esos mensajes y cómo empezamos a darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo en Valencia. No era algo normal. Tuvimos una incidencia en total, todos los operadores, de 220.000 líneas fijas que cayeron y más de 300.000 líneas móviles, todos los operadores.
Aquí hay que tener en cuenta que muchas veces en la infraestructura de telecomunicaciones no hay antenas exclusivas de uno u otro operador, mucho más con el desarrollo de las fusiones, de las alianzas. Nuestra empresa es un buen ejemplo. Entonces, todo eso son datos globales. Pero en el caso de nuestra compañía, de MasOrange, esas marcas que antes os he enseñado, tuvimos un impacto de 80.000 líneas fijas y 60.000 líneas móviles, que aparentemente no son muchas, pero que evidentemente concentradas en una región pues suponen una situación bastante grave. Nosotros hicimos un despliegue rapidísimo, fuimos creo que ágiles, nuestros compañeros de red, y rápidamente, cuando nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo, declaramos una crisis, obviamente. Celebramos hasta 8 comités de crisis en los que están representados todas las áreas de la compañía. Se establecieron grupos de trabajo y la dirección de la crisis, que se llevaba desde seguridad, pues empezó a tomar decisiones que en ese momento es lo que hay que hacer para ser resilientes. En 3 grandes campos, los compañeros de red empezaron a ser muy prácticos, a realizar eso que se llama quick wins, que pueden suponer simplemente llegar a un emplazamiento y subir un automático, ¿no? Esas cosas pequeñas que tienen un gran impacto y que no requieren un gran desarrollo tecnológico. Se desplegaron técnicos, se empezó a hablar con las torreras, con otras compañías, porque, insisto, en muchos emplazamientos en los que no había fluido eléctrico o se habían inundado, pues no dependían totalmente de nosotros. Entonces había que hacer un trabajo de equipo muy importante. Por parte de operaciones y atención al cliente, se cerraron call centers que tenemos en la Comunidad Valenciana para derivar el tráfico a otros call centers en el resto de España o en el extranjero. Se dio el teletrabajo excepcional para todos los empleados de esa zona. Y por parte de comunicación, pues la importancia de dar un único mensaje. En una compañía con tantas marcas teníamos que ser sólidos en el mensaje. Y para eso pues había que hacer un trabajo bastante integrado, con un mensaje en el que nuestros clientes se sintieran respaldados y, sobre todo, también alineado con las comunicaciones que obligatoriamente tenemos que hacer con ministerios, con organismos públicos y demás. En la segunda fase, ya cuando avanzaba la crisis, pues hicimos despliegue, antenas portátiles, como la que estáis viendo, que es muy comunes cuando se celebra algún acontecimiento deportivo en el Bernabéu, por ejemplo, pues es fácil que veáis estas antenas móviles. Colocamos 6 inicialmente. Pues empezamos a trabajar con los problemas que se podían solucionar, no tan a corto plazo ni tan a largo, pero sí que tenían una resolución breve de horas. Y seguíamos con por la parte de recursos humanos con el teletrabajo de los compañeros de la comunidad y con las comunicaciones y demás. Aquí, olvidé mencionarlo en el apartado anterior, aquí también sufrimos pequeñas situaciones dramáticas que afortunadamente ninguna terminó con la vida de ningún empleado, pero por poneros un ejemplo, tuvimos una tienda en la que 3 empleadas, y una de ellas no sabía nadar, subidas encima de mesas mientras subía el nivel del agua y hubo que rescatarlas demoliendo el muro lateral para salvarlas, ¿no? Entonces, pero afortunadamente nosotros no sufrimos ninguna pérdida de vida, ¿no? Que es lo más importante. Y finalmente, ya como veis en la línea de recuperación, ya casi todo recuperado, pero bueno, quedaban esas averías que son más difíciles de trabajar, de terminar. Por parte de recursos humanos ya la vuelta a la normalidad, ya la gente podía trabajar en su centro de trabajo y hacer más o menos cierta normalidad y luego ya anunciar el final de la crisis y terminar con esta situación. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Muchas de ellas las hicimos bien y otras no tan bien, pero bueno, es
es importante incluirlas aquí. La redundancia de redes. Nosotros tenemos una red muy compleja y a veces pues, tenemos que hacer un esfuerzo adicional para que esas redes, en casos críticos, pues, estén perfectamente redundadas. Necesitamos también hacer una protección física de los emplazamientos contra cuestiones que quizás hace un año o hace algo más de un año pudieran ser impensables. Protegerlas contra inundaciones, pues sí, protegerlas contra inundaciones, protegerlas contra incendios. Tenemos que hacer un replanteamiento de esa protección física de esos emplazamientos para ver si hay algo en lo que, aunque por muy disparatado que pueda parecer, podemos mejorar. Alertas meteorológicas. Nosotros, hasta ese momento, nos dimos cuenta de que lo que hacíamos todos, era ver el problema cuando ya había ocurrido. Cuando te lanzan una alerta meteorológica, cuando salen los medios, cuando ya es tarde, cuando ya no nos queda margen para actuar preventivamente. ¿Qué hemos hecho? De una forma muy creativa, importantísimo, la gente del equipo de continuidad de negocio diseñó un pequeño robot que con las alertas públicas que publica la Agencia Española de Meteorología y demás, automáticamente, cuando se supera un cierto nivel de alerta en una determinada región, nos lanza un aviso antes de que sea público, antes de que aparezcan los medios, y nosotros podemos reaccionar de forma preventiva, muy ágil. Y días después, y semanas después, y algún mes después, ocurrió este tipo de alertas en Málaga, en Sevilla, recuerdo, en el norte de España, no recuerdo en qué provincia, y gracias a eso pudimos reaccionar. Evidentemente no fueron acontecimientos tan graves como la Dana en Valencia, pero pudimos reaccionar, pudimos ordenar el teletrabajo, pudimos desplegar los medios técnicos y ser mucho más eficaces en la resiliencia. Tenemos que tener una respuesta rápida, tenemos que ser muy operativos. Como se dice en la policía, hay que ser muy operativos, hay que ser muy ágiles y dar una respuesta tremendamente rápida. Tener un sistema articulado para salir corriendo en caso de necesidad. Esto se ha demostrado que es capital. Y luego, esto lo voy a repetir en todos los ejemplos, la coordinación con las autoridades debe mejorar. Hemos tenido graves problemas de coordinación con las autoridades que tenemos que trabajar. Porque evidentemente nosotros no somos un servicio sanitario, que es evidentemente el más importante, pero si se caen las comunicaciones, cae todo lo demás. No se pueden comunicar, no funciona nada, no hay llamadas, no se pueden llamar al 112, no se pueden comunicar los sistemas de emergencia. Entonces, nosotros, no digo al nivel del sistema sanitario, pero tenemos que ser considerados como un sector crítico y tenemos que tener ciertos privilegios para poder restablecer las comunicaciones en una determinada zona. Y aquí no funcionó al principio. Hubo que tirar de contactos personales, hubo que hacer gestiones muy ad hoc, porque inicialmente los medios públicos nos impedían hacer nuestro trabajo para que, insisto, restablecer las comunicaciones. El apagón. Esto es una imagen de la NASA de la noche del apagón, cuando ya el sistema estaba bastante recuperado, pero aún así, fijaos, cómo el impacto que teníamos aún. ¿Quién iba a pensar, verdad?, que iba a haber un apagón? Y a las pruebas me remito, que en la hemeroteca de semanas, meses antes, muchas personas públicas de este país lo negaban. Tuvimos rápidamente a las 12:32, cuando se produce ese apagón, nosotros, los que estábamos en nuestra sede, como tenemos grupos electrógenos, vimos algo raro, pero no nos dimos más importancia. Pero enseguida empezamos a tener señales de que algo estaba ocurriendo. Hicimos las comprobaciones rápidas pertinentes, la red de directores de seguridad, de empresas públicas, los contactos con las administraciones públicas, rápidamente a los pocos minutos nos hizo ver que había un cero total en todo el país. Con lo cual, en menos de media hora, a la 1 de la tarde,
tuvimos el primer comité de crisis utilizando sistemas de contingencias y declaramos una crisis. Bueno, declaramos la crisis, porque esa sí que es la crisis con mayúscula. Aquí hubo que hacer una labor desde la dirección de crisis totalmente novedosa, que es la gestión de la incertidumbre. Cuando todo el mundo era consciente de que había un apagón, cuando empezaban a caerse las antenas, cuando solamente seguían funcionando nuestros nodos críticos porque tenían grupos electrógenos, porque tenían SAIs, esos sistemas de alimentación ininterrumpido, y veíamos que no había una respuesta estatal a nuestras preguntas sobre cuándo se iba a solucionar el problema, hubo que hacer una gestión de la incertidumbre. Y para eso lo más importante es tratar de mantener la calma y no ponerse nervioso, cosa que no es sencilla. Hicimos un despliegue de técnicos, empezamos a tener altibajos en las provincias aisladas porque se empezó una recuperación muy tibia, sobre todo al principio en la provincia de Guipúzcoa, también por el sur, pero eran provincias que caían y que luego volvían a recuperarse, pero no teníamos una recuperación constante. Declarábamos el aislamiento total de ciertas provincias, se levantaban, en fin, fue un poco una incertidumbre constante. Ahí empezáis a ver el porcentaje de recuperación de las líneas fijas y móviles conforme avanzaba, sobre todo la tarde, cuando a las 6, 7, cuando ya empieza a recuperarse, sobre todo Madrid, fue yo creo que el punto de inflexión, cuando ya se empieza a recuperar Madrid, pues tuvimos la recuperación en cadena de varios sistemas. Y luego algo muy curioso, en muchas infraestructuras que a lo mejor no eran tan nuevas, que a lo mejor tenían 20 años, cuando volvía la alimentación, pues se habían estropeado. Porque es que la obsolescencia también afecta a los sistemas de telecomunicaciones. Pero ya al día siguiente pues pudimos recuperar y no sin problemas, porque al final ocurre que lo más sencillo es lo que falla. Nosotros teníamos en nuestras infraestructuras críticas y en nuestros centros más core sistemas de generación de electricidad por gasoil, que todos en nuestros simulacros y demás tenían una independencia de 24 o 48 horas. Pues todo eso se fue al garete. ¿Por qué? Porque la producción, o sea, la importancia de esos centros, conforme se apagaba el resto, aumentaba exponencialmente, con lo cual el consumo de electricidad también aumentaba. Con lo cual las reservas de gasoil empezaron a mostrarse insuficientes en algunos centros, especialmente en Madrid, al final de la tarde. Aquí tuvimos nuevamente problemas con la interlocución con los organismos de infraestructuras críticas, donde obviamente se nos decía que lo prioritario era la sanidad, obviamente, pero nosotros no tratábamos de ocultar que sin comunicación el problema iba a ser aún peor. Por tanto, tuvimos que buscarnos la vida para lograr gasoil. Y fue como en la época del ladrillo de hace 20 años, cuando venía un camión lleno de ladrillos y las constructoras llamaban al conductor y se desviaba a una obra u otra en función del mejor postor. Esto fue lo mismo. Camiones de gasoil que salían y que el que más pujara se quedaba con él. Así se solucionó algunos problemas de suministro de gasoil para centros críticos, y insisto, no era ni para nuestra sede central, ni para una tienda, para centros críticos que si se acababa el gasoil se terminaba la comunicación de los clientes, clientes nuestros o, insisto, lo que he dicho al principio de mi intervención, muchas veces esos emplazamientos dan también servicio en sharing a otras compañías. Pues esto se solucionó así. Pero bueno, fue recuperando el servicio. Afortunadamente, nuestra gran preocupación y en la que estábamos trabajando era la noche. Si hubiese llegado la situación de apagón durante la noche, en la que pues, el riesgo de actos de vandalismo, de robos y tal, pues habría sido importante.
y ahí tuvimos una absoluta cooperación con nuestros trabajadores, con los vigilantes que de forma voluntaria en muchas ocasiones se quedaron en el emplazamiento. Hubo servicios de 24 horas de una única persona que permaneció en el emplazamiento porque teníamos la incertidumbre de que durante la noche, aunque la recuperación había sido progresiva, pues volviese a fallar. Voy a acelerar un poco. Esto es un ejemplo visual de esas salas de batería, esos grupos electrógenos. Y aquí, ¿qué aprendimos? Pues igual, la redundancia energética, que nosotros ya la teníamos incluida en nuestros planes de continuidad de negocio, en nuestras auditorías de la ISO 22301, pero que aquí no es suficiente con la teoría. Tenemos que someter a estrés a esa redundancia energética porque a veces lo que ocurre en los simulacros no se cumple en la realidad. Tenemos que tratar de que no mueran esos canales de comunicación con el cliente que ya están poco a poco en desuso, como son los SMS. Tenemos que seguir teniendo resiliencia con la experiencia del cliente. Tenemos que prepararnos, hay que prepararse, hay que continuar con los simulacros, ahora incluyendo estos nuevos fenómenos. Y tenemos nuevamente que mejorar la interlocución con las autoridades, la interdependencia de sectores críticos. Es fundamental que las autoridades competentes se den cuenta que, insisto, sin comunicación se caen muchas cosas más. Bueno, uno más de andar por casa, un incendio en una infraestructura crítica. Bueno, pues aquí sencillo. Esta es quizás la más clásica, por así decirlo. Se produce un conato, saltan los sistemas de prevención contra incendios, el vigilante hace la comprobación in situ, comprueba que hay humo, acciona el sistema de extinción y llama al 112. Llegan bomberos. Los bomberos, cuando llegan bomberos, obviamente, aparte este caso ocurrió pocos días después del triste fallecimiento de bombero en Alcorcón. Y claro, ellos llegan, cortan luz, por tanto, saltan los sistemas de alimentación ininterrumpido y evidentemente hay que derivar el tráfico y hay que declarar una crisis, más en este caso que fue una infraestructura crítica. Ellos llegan, ellos cortan, obviamente por su seguridad personal, que es lo primero, y nosotros tenemos que actuar. Encima, los gases de combustión, la detección que bomberos hace de monóxido de carbono y de ácido cianhídrico impedían que entrasen personal no autorizado, sin protección o sistemas de respiración independiente. Con lo cual eso pues, nos hizo reaccionar a esta crisis, insisto, una crisis quizás más clásica. Voy a acelerar. Aquí, nuevamente, pues los riesgos físicos, no podemos descuidar lo tradicional. Tenemos que seguir evolucionando con los sistemas de detección y de extinción. Estamos ahora implantando lo que se llama el agua seca, ¿no? Que antes se llamaba, era conocido como el Novec, por ser la marca comercial que más lo vendía, y que esto pues es un agua seca que no impide que los sistemas que sí funcionan lo sigan haciendo, no es necesario airear, no es necesario hacer limpieza del producto de extinción. Bueno, pues todo eso hay que ir evolucionando. La redundancia se repite por tercera vez. Tenemos que seguir trabajando en los sistemas de redundancia. La coordinación con los servicios de emergencia. Es cierto que bomberos tiene un protocolo, obviamente, y que la seguridad de los bomberos que entran en un emplazamiento que puede estar sufriendo un incendio es lo primero, pero también es cierto que hay que ser consciente de que pues, si ese sistema cae, puede afectar a otros servicios importantes, insisto. Y luego pues tenemos que tener inventario y trazabilidad de lo que tenemos en cada lugar y bueno, pues muchas veces las compañías como la mía son fruto de fusiones en el tiempo y muchas veces un problema que parece algo absurdo es tener un inventario de todo lo que hay. Eso es muchas de las ocasiones un gran problema para nosotros. Y bueno, pues incidente de ciberseguridad.
hay una frase que no es mía, en la que se dice que hay dos tipos de compañías, pequeñas, medianas o grandes. Las que sufrimos incidentes de ciberseguridad y las que no saben que están sufriendo incidentes de ciberseguridad. Todos los organismos públicos y privados sufrimos incidentes de ciberseguridad. En algunas ocasiones, pues, los sistemas automáticos lo repelen, en otros casos más graves, los sistemas manuales, y en otras ocasiones nos tumban. Ese es el primer punto. El segundo punto, podemos tener organismos públicos y privados, insisto, un perímetro perfectamente protegido, pero sobre todo las grandes compañías como la mía, tenemos que contar con proveedores, ¿no? Y para los proveedores, para ciertos proveedores, hay que levantar el perímetro. Les puedes hacer firmar en el contrato lo que quieras. Al final, yo llevo 3 años y medio, casi 4, en el sector privado y a mí, yo siempre lo cuento, a mí solo me han despertado por la noche incidentes de ciberseguridad originados por un proveedor. Entonces, es el fenómeno que más nos preocupa, la cadena de suministro. En este caso, que he anonimizado porque es un caso en investigación, tuvimos información por parte del proveedor de que habíamos tenido una exfiltración de datos. Nuestro SOC, nuestros compañeros de ciberseguridad de primera línea, pues empezaron a hacer 2 acciones. La primera es ver cómo era de dónde se había producido esa brecha a través del proveedor. Y la segunda, estar muy atentos a las sondas que tenemos en los bajos fondos, por así decirlo, por si algún actor estaba haciendo publicidad de que tenía esos registros de clientes. Activamos el comité de crisis, obviamente, y luego ya los equipos se mueven en paralelo. Desde el área de privacidad hubo que hacer comunicaciones a clientes, a la Agencia de Protección de Datos, hubo que hacer, obviamente, denuncia y estar atentos a nuestros compañeros de comunicación externa, tanto para ver el impacto que estaba teniendo en los clientes afectados, por si eso suponía la necesidad de que por parte de la gestión de crisis tuviésemos que ordenar el aumento de los call centers o demás, y también muchas veces, como nos ocurrió en otra ocasión, pues tener noticias a través de esas ondas que también tienen nuestros compañeros de comunicación externa, de que estuviésemos teniendo noticias, insisto, del actor o actores que cometió el ataque. Una vez que se remedia, que se pone solución al origen de la brecha, una vez que vemos que el impacto está siendo controlable, una vez que hemos basculado los sistemas de atención al cliente y hemos logrado contener la crisis, pues poco a poco vamos dando finalización, yendo a la situación normal y, otra vez más, como siempre, lecciones aprendidas. La cadena de suministro, o sea, somos súper pesados con nuestros proveedores y nos da igual, o sea, nos da igual. Tenemos que seguir machacando, tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de que ellos también tienen que ser tremendamente escrupulosos con sus procesos, con sus trabajadores. En otro ejemplo que ocurrió hace un par de años, por mucho que te empeñes, luego si el trabajador le gusta más trabajar con su ordenador privado en vez de con el que le provee su compañía y al final pues se producen ahí esas brechas, pues tenemos el mismo problema. Nos da igual que demos la sensación de ser antipáticos, no vamos a parar de insistir a nuestros proveedores que para que trabajen con nosotros, para que sigan trabajando con nosotros, es necesario que esta protección de su perímetro, esta rigurosidad en las medidas de prevención sean constantes. La configuración segura por defecto, o sea, todo debe estar asegurado. Esto me parece una obviedad, pero muchas veces no lo es. Solamente se abre el perímetro en aquellos casos estrictamente necesarios. No podemos dejar el acceso a nuestros sistemas solamente
cuando es necesario, en los momentos que son necesarios y en la forma que es necesaria. La gestión de accesos. Solo tiene que tener acceso quien necesita tener acceso. Esto parece una obviedad, pero no lo es tantas veces. El multifactor de autenticación. En compañías como la mía, de multimarca, siguen existiendo aplicativos donde todavía estamos trabajando para incluir este segundo factor de autenticación y proteger eso que parece una obviedad, pero que seguimos trabajando. Y luego tenemos que tener definidos respuesta a incidentes y hacerlo de forma ágil. Conclusiones, muy rápida. Enfoque, protección y anticipación. Y esto sigue siendo de actualidad. No renunciamos a anticiparnos ni a protegernos, pero tenemos que ser ágiles, adaptarnos, que la sorpresa de lo que está ocurriendo, por muy elevada que sea, no nos impida actuar de forma ágil, de forma rápida, de forma resiliente, ¿no? Eso que se ha repetido tantas veces, y recuperarnos. La clave es recuperarnos. Nos van a volver a fostiar, hablando mal y pronto. No sabemos cómo, por lo tanto, mejor estar preparados y que no tratar de ocultarlo. Cultura, hay que hacer mucha cultura de seguridad. Concienciación, el 90 y muchos % de los incidentes de ciberseguridad se produce por un fallo humano. Las 4 o 5 cosas que trabajamos, tenemos que tener cultura de seguridad. El primer firewall, como es un lema que en una campaña que hicimos en mi compañía, el primer firewall es el trabajador o el cliente. Esa cultura de seguridad, de resiliencia, tiene que estar impregnada, no solo el grupo de personas que conforman un departamento de seguridad o de gestión de crisis son los encargados de la seguridad de una compañía. El primer firewall siempre va a ser el usuario. Inversión. Bueno, en esta época de recorte, de recesión, pues la inversión no vale decir, es que necesito más presupuesto. Bueno, es que igual lo que necesitas es optimizar más tu presupuesto. Entonces, hay que invertir priorizando. No se puede extender. Hay que estar continuamente revisando los procesos, las infraestructuras, los emplazamientos, para poder invertir allí donde es necesario. No podemos estar haciendo reclamaciones o lamentándonos de que no tenemos recursos cuando en realidad muchas veces es un problema de uno mismo y de que no optimiza los medios a su disposición. Y finalmente, insisto, hay que prepararse. O sea, quien no esté preparado para el siguiente episodio, aquí nadie se va a sorprender ya. Después de los 5 o 6 años últimos, nadie se va a sorprender ya de lo siguiente que nos pueda ocurrir como empresa, como país o como sociedad mundial. Por lo tanto, hay que trabajar en simulacros porque un simulacro, aunque sea de un hecho concreto, te va a ayudar a otro. Hay que ser ágiles, hay que adaptarse, hay que tratar de mantener la calma, aunque eso pues, no es sencillo, y hay que estar en un proceso de mejora continua. Es la única solución. Aquí no hay sorpresas. Y sobre todo, muchas veces, coger el ego, como he dicho antes, guardarlo en una cajita, porque si tú te dan 2 veces por no haber aprendido, si te dan una vez es normal, pero si te dan 2 veces por no haber aprendido es cuando no tienes ninguna excusa. Así que eso es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, siento me he comido un par de minutos. Pues muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.